dos últimas cuestiones. Una tiene que ver con esto que mencionás. Uno de los cuestionamientos que se le hace a la figura de Mansur ahora es que ha sido incorporado para mover el aparato electoral con riesgos de que esa mejora del funcionamiento de la efectividad del aparato electoral se convierta, pueda rozar los límites de la legalidad. Bueno, ¿Cuánto hay de definición de autoritarismo provincial en tu concepto de estos manejos espurios del aparato electoral? Lo que vos preguntás asusta, uno le da miedo que eso sea la situación. A mí me da la sensación, con poca información, con la poca información que tuvimos la semana pasada, que Alberto Fernández tomó decisiones apresuradas y menos pensadas de lo que a veces nosotros podemos pensar, ¿no? O sea, fíjate que rápidamente convirtió un gabinete que era 85% masculino en uno que es 90% masculino, ¿no? Yo creo que no pensaron, o sea, que no se dieron cuenta que tienen un ejército de militantes del feminismo que se supone que responden a este gobierno y no se dieron cuenta porque son peronistas. ¿Cómo se relaciona con lo que te pregunté? Con que creo que no pensaron ese tema de si Mansur tenía o no capacidad de dar vuelta a la elección por sus antecedentes supuestos como líder fraudulento del interior. Creo que fue otro el motivo. Creo que el motivo fue... Esto es interpretación, habría que haber estado ahí adentro de la cocina política, ¿no? Pero creo que el motivo fue que Alberto lo percibe como un gobernador cercano a él, quiso apoyarse en los gobernadores, se fue a La Rioja a hablar con Quintela y juntar a todos los gobernadores allá, que es otro de los gobernadores cercanos a él, y él buscó un contrapeso en el peronismo territorial del que hablamos al principio de esta nota. Y cuando empezás a descartar gobernadores que por ser medios opositores como Schiaretti o por estar muy desprestigiados como el Fran o por lo que fuera, no te quedan tantos. Hay 12 más o menos peronistas hoy. Y él dijo, vamos con Mansur, un tipo hábil, un tipo con experiencia, una provincia importante, me apoya. No descartaría lo que está detrás de tu pregunta, pero tal vez no sea eso. Y la última pregunta tiene que ver con la derrota impacta eventualmente, si se repite en noviembre, en el quórum en el Senado. ¿Cómo funciona la votación en el Senado, que es diferente la representación que tienen las provincias en el Senado que lo que funciona en diputados? ¿Y qué chances hay de que eso se revierta? Sí, bueno, eso es muy importante, muy inusual. Por primera vez en mucho tiempo estaríamos en condiciones de que el peronismo no tenga mayoría propia en el Senado por estas derrotas en 8 provincias en las que se alinearon los planetas, ¿no? Porque son provincias donde al peronismo en general no les va tan bien, ¿no? Como Córdoba, donde se eligen senadores con derrotas inesperadas, como en La Pampa. Y entonces esto podría ocurrir. Era un análisis que antes de la sorpresa de la profundidad de la derrota ya estaba haciéndose, ¿no? Que el quórum del peronismo pendía de un hilo. Da la impresión de que esto se puede confirmar, o sea, hay alguna posibilidad de que el peronismo de vuelta a esta elección en La Pampa, ya ocurrió en alguna paso anterior. Ahora, vos haces un análisis que diferencia la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores en relación a cómo funciona la representación. Sí, claro. La representación en el Senado no es en función del peso demográfico, claro. Y esto es así desde el inicio del federalismo en Estados Unidos y en la Argentina, lo cual hace que el peronismo pierde sistemáticamente la mayoría en diputados. Ahora no la tiene, por ejemplo, hace mucho que no tiene mayoría en diputados, pero siempre la tiene en el Senado desde el 83 para acá. ¿Por qué heredado? Porque las provincias chiquititas eligen, demográficamente pequeñas, ¿no? Eligen 3 senadores igual que las demás, antes 2, y en esas provincias el peronismo tendría a ser más fuerte que en la capital, que en Córdoba, que en ¿Eso es constitucional? Mendoza. Es constitucional. Lo que es inconstitucional, y vos creo que me escuchaste decir esto alguna vez, es que la Cámara de Diputados también sobre representa a las provincias pequeñas. Entonces, que cada provincia tenga 2 o 3 senadores está en la Constitución. No es muy democrático, pero es constitucional. Que las provincias pequeñas elijan un mínimo de 5 diputados, aunque proporcionalmente les correspondería 1, 2 o 3, como puede ser el caso de La Rioja o Jujuy o Formosa. Eso es inconstitucional, está basado en un decreto ley de la dictadura militar y es notable, ¿no?, que tanto la dirigencia argentina cuestiona la legislación heredada de la dictadura militar, legítimamente, pero no se cuestiona ese decreto de Viñone del 82-83, dándole a las provincias más chicas una cantidad superior de diputados, que en general se especula que fue una forma de los militares de apoyar a Luder, que era el candidato que prometía no anular la autoamnistía. Por ahora beneficia al peronismo. Desde el 83 para acá beneficia al peronismo, aunque no tanto como el Senado beneficia al peronismo, porque
el Senado sobre representa a las provincias pequeñas aún más Claro. que a la Cámara de Diputados, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Gervasoni, por A vos, estas Luciana. claves en profundidad en torno al peso de la Liga de los Gobernadores. Gracias. Gracias. Todas las voces sin fronteras para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas, sin fronteras. Primavera en tu radio. Tu radio. 2021 En tu vida. sin fronteras. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y esta vez para compartir esta columna de opinión de Nelson Castro en El Corresponsal, cuando la dignidad no vale nada. Todas las voces sin fronteras para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas, sin fronteras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la lucha desesperada de un gobierno lleno de problemas internos por ver cómo da vuelta la elección. El objetivo es este, y es un objetivo llevado adelante de una manera maquiavélica. Ustedes recuerdan aquella famosa frase de Nicolás Maquiavelo que describió la psicología del poder. El fin justifica los medios. Y claramente, para este gobierno, esa frase es una realidad. Es casi una doctrina. En pos de esto, se van produciendo las cosas que estamos viendo. En el medio de una situación muy compleja, de un gobierno nacional y de un gobierno provincial, me refiero al de Axel Kicillof, intervenidos. ¿Quiénes son los interventores? En realidad la interventora es una sola, ya lo sabe usted, se llama Cristina Fernández de Kirchner, a quien no por capricho o por el encuentro de un eslogan que pudiera generar alguna ironía y demás, la vengo llamando desde el momento prácticamente cero del gobierno como la expresidenta en funciones. Así como en los primeros años de su gobierno Néstor Kirchner fue aquel a quien bauticé el expresidente en funciones, hoy tenemos una expresidenta en funciones, que a través de la carta, esa carta que como dijo Andrés Larroque, este dirigente importante de la Cámpora, importante no porque su gestión sea trascendente, sino porque tiene peso de adentro, en la Cámpora donde hay una pelea también importante, utilizo otra vez el término, esa carta fue ordenadora, claro que lo fue, porque Alberto Fernández inmediatamente bajó sus banderas, si es que alguna vez las tuvo, para defender a su gente. Y entonces ya tenemos el gobierno nacional, el gabinete intervenido por Cristina Fernández de Kirchner, que tiene a su frente a Juan Mansur y también como otro hombre relevante Aníbal Fernández. Pero también hubo una intervención en los hechos del gobierno de Axel Kicillof, con quien la expresidenta en funciones tampoco está muy feliz, porque las convicciones valen lo que un resultado electoral, ¿no? El kirchnerismo es muy de aplicar aquella famosa frase de Groucho Marx, ¿no? Cuando decía, mire, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Y el kirchnerismo actúa así. Kicillof era la gran apuesta de Cristina, ya no lo es, hasta que a lo mejor pase un resultado diferente en las elecciones de noviembre, si es que ocurre. Por lo tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido intervenido por Máximo Kirchner. Y ahí están Insaurralde, Nardini, para ir adelante con lo que son las viejas prácticas de los populismos. El peronismo tiene mucho de populismo. Hay una parte que está buscando un componente republicano. Se está yendo del peronismo. El peronismo clásico tiene mucho de populismo. Y entonces, en ese afán está esto, es decir, vamos a poner plata. No importa de dónde la saquemos. Si tenemos que emitir y esto produce más inflación, vamos a poner más plata en el bolsillo de la gente. ¿En qué se basa esto? Se basa en aquello que ocurrió en el 2017 en San Luis. En el 2017 en San Luis, sorpresivamente, Claudio Poggi en Las PASO venció a los Rodríguez A. Los venció por 19 puntos, 19 puntos. Los Rodríguez A, que tienen en San Luis un feudo, dijeron, esto no lo vamos a permitir. Vamos a dar vuelta la elección. Y salieron entonces los militantes, empleados públicos, que son militantes muchos de ellos,
casa por casa a buscar el voto. ¿Cómo lo consiguieron? Dándole cosas a la gente. Y entonces las crónicas dicen que hubo inodoros, bidés, chapas, ladrillos, canillas, licuadoras, microondas en pocos casos, heladeras de mala calidad, algún ventilador, pocos aire acondicionado y alguna ayuda para pequeñas industrias. Lo lograron, dieron vuelta a la elección y de perder por 19 puntos ganaron por 12. Por lo tanto, este es un elemento muy importante para la oposición. La elección de noviembre no está definida. El gobierno, además, en esta decisión que ha tomado, ha dejado de lado cualquier intento de buscar acuerdos. El gobierno se ha kirchnerizado y ha salido a la casa de aquellos que no votaron, que hoy además se pueden identificar prácticamente con nombre y apellido. Mucha gente que votó al Frente de Todos contra Todos no los votó, y es gente que en su mayoría pertenece a las clases más pobres. Y entonces el elemento que van a utilizar es ver qué le pueden dar. El inodoro, el bidé, la canilla, una licuadora, una cocina y o algo de plata. Porque el gobierno tiene ese recurso, que después nos va a costar, pero lo tiene. Y esto es lo que estamos viendo claramente con la aparición de personajes que solamente pueden augurar el fracaso. Porque obviamente, quiero decir esto, el gobierno en los números puede ganar la elección, claro que sí. Lo que no puede hacer es un buen gobierno. Lo que no puede hacer es solucionar los graves problemas del país. Lo que no puede hacer este gobierno es sacar a la Argentina de su historia de fracaso. Porque para eso hace falta convocar a los mejores. Ninguno de los convocados por Alberto Fernández representa ese ideal de los mejores. Hubo un término que alguna vez se acuñó, ¿no?, que es gráfico. La caquistocracia. La caquistocracia es el gobierno de los peores. La cleptocracia es el gobierno de los ladrones. En la Argentina tenemos la combinación de unos y otros. Y este es un problema porque, obviamente, puede que, a lo mejor, estos recursos que el gobierno pone en juego, que son recursos de todos nosotros, porque no se cree que el gobierno va a hacer algo solidario por el cual cada uno de los funcionarios ponga plata en su bolsillo, no. Con nuestra plata va a buscar esto. Claro que los pobres necesitan ayuda, por supuesto. Y efectivamente es algo que el gobierno no ha atendido. Porque esto también representa la esencia del populismo. Es decir, un gobierno populista, como lo es el del kirchnerismo, ¿qué necesita? Pobres. Lo digo con todo respeto, porque los que no tienen respeto por los pobres son ellos. Y si no, miremos, recordemos, escuchemos, analicemos, reaccionemos, sintamos, experimentemos lo que produce estas expresiones del ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, segundo en la lista de candidatos a diputados a nivel nacional en la provincia, Daniel Goyán, que dijo muy suelto de cuerpo esto. Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Es impactante.